Bienvenidos al seminario sobre todo lo que tienes que saber sobre las finanzas personales. En el presente vamos a abordar las 5 reglas principales para poder tener unas finanzas saludables, entre las que están cómo comprar un carro financiado de manera adecuada, qué es mejor, alquilar o comprar una casa en función a una regla fundamental que se debe de aplicar, la regla del presupuesto, la regla del consumo y la regla de la inversión y crédito. Bienvenidos. 1. ¿Cómo comprar un carro financiado de manera adecuada? Para eso debemos de aplicar la regla conocida como 20-4-10, la cual establece que el 20% del valor del auto debemos de pagarlo por concepto de entrada, que el crédito para el mismo no debe de superar de 4 años y que las cuotas que pagamos deben de ser como máximo el 10% del total del ingreso de la familia. Por ejemplo, un carro de $15,000, aplicando la regla, debemos de pagar el 20%, lo que es equivalente a $3,000. Entonces, posteriormente a la diferencia, debemos de sacar un crédito a 4 años y vemos que la cuota estimada es de $337. Entonces, aplicando el otro criterio de la regla, que no debe superar el 10% del total de los ingresos de la familia, debemos de considerar que esta familia debe de tener al menos un ingreso en su conjunto de $3,370 para poder acceder a la compra del carro y así no perjudicar sus finanzas. Aplicando otra alternativa, en caso de que los números no le den, entonces tenemos que estos $15,000 debemos de pagar el 50% por concepto de entrada, que serían $7,500. La diferencia debemos de sacarlo de igualmente como un máximo de 4 años y vemos que las cuotas son de $211. Entonces, al aplicar el 10% como tope del ingreso de la familia, esta familia debe de tener un ingreso en su conjunto de $2,110 para poder sacar el carro a crédito. Ahora, ustedes dirán, no tengo el capital. Pues vamos a mostrar cómo vamos a conseguir el capital. Para ello, en la opción 1 necesitamos $3,000. Entonces, vamos a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos el equivalente a $211 mensuales durante un año, a una tasa promedio de revalorización del mercado de valores representado por el S&P 500, que engloba las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que es del 10%. Entonces, haciendo la operación, vemos que vamos a obtener $3,017,30 al finalizar el periodo para poder pagar el capital de entrada para el automóvil. Aterrizando a la opción 2, donde necesitaríamos un capital de $7,500, vamos a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos un equivalente mensual a $211 durante 2.5 años. Al 10% de rentabilidad promedio anual del mercado de valores, vamos a llegar al valor de $7,761,59, lo cual sirve para poder pagar de contado la entrada del auto. Finalmente, en caso de que no quisiéramos crédito, vamos a hacer un parámetro para poder comprar el auto de contado. Entonces, el capital necesario es de $15,000. Entonces, vamos a invertir en la bolsa de valores durante 3 años el equivalente mensual a $350. Al 10% promedio anual, vamos a obtener $15,758, lo cual nos sirve para poder pagar de contado el auto. Durante este escenario donde queremos pagar el carro de contado, si hubiéramos invertido durante enero del 2019 hasta diciembre del 2021, obtuvimos $20,404, lo que es superior al valor del automóvil, sumado a que evitamos el pago de intereses al momento de sacar un crédito para el auto que está catalogado como de consumo, por lo tanto los intereses son elevados. De esta manera hemos visto las diferentes alternativas que tenemos para comprar un carro de manera responsable sin afectar de manera importante las finanzas personales de nuestra familia. 2. La regla para saber qué es mejor, si alquilar o comprar una casa. Para ello debemos de aplicar la regla conocida como la del 20, que quiere decir que hace una relación
entre el valor de la casa, por ejemplo, $70,000, en función al alquiler que pagamos, que en este caso es de 300 al mes. Entonces, al aplicar la fórmula que es la relación precio-alquiler, cogemos $70,000 dividido para 300 por 12 para sacar el equivalente anual y nos sale una relación de 19.44. Esta regla establece que si esta relación es inferior a 20, la mejor opción es comprar una casa. Ahora, si la regla del 20 nos dio como resultado que la mejor opción es comprar una casa, se debe de aplicar la regla posteriormente conocida como 30-30-3, lo que quiere decir que el 30% de nuestros ingresos debe de ir enfocado al pago del crédito hipotecario. Es decir, no puede superar el 30% del total del ingreso de la familia. El otro 30% se debe de pagar el valor total de la casa por concepto de entrada, y que la diferencia que queda de pago por el valor de la casa no debe superar 3 veces nuestros sueldos anuales. Para el presente ejemplo tenemos una casa de $70,000. Comenzamos pagando una entrada del 30%, que es $21,000, quedándonos un saldo de $49,000. Entonces, con esto aplicamos el primer filtro. El segundo filtro, tenemos un ingreso promedio para una persona soltera de $1,500. Por el 30%, tenemos que nosotros podemos pagar por concepto de crédito hipotecario hasta $450. Entonces, aplicamos, ¿no?, $49,000 a la tasa promedio del crédito hipotecario a 20 años, nos salen mensualidades de $355. Entonces se aplica también la segunda condición. Ahora, la tercera condición dice que no debe superar 3 veces nuestros sueldos anuales. Entonces tenemos 1.500 por 12 son 18,000. Por 3 son $54,000, que serían nuestros 3 sueldos anuales. Y el valor que nos queda es de 49,000, entonces aplicaría los 3 filtros. Entonces de esta manera es adecuado la compra de la casa. Ustedes dirán, ¿cómo consigo el capital? Entonces vamos a ello, ¿no? En la opción 1 necesitaríamos un capital de $21,000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un plan de inversión en la bolsa de valores de los Estados Unidos de $350 al mes durante 4 años, con la finalidad de alcanzar $21,953. Entonces, de esta manera ya tenemos para pagar la entrada de la casa y nos queda la diferencia de $49,000, que sacaríamos un préstamo hipotecario para que nos entreguen nuestra propiedad y poder vivir en ella. En la opción 2 no queremos sacar un crédito hipotecario, sino que ya reconocemos el potencial que tiene la inversión en la bolsa de valores. Entonces queremos alcanzar los $70,000 en su totalidad. Para ello vamos a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos $450 al mes durante 8 años. Entonces, a un rendimiento del 10%, que es el promedio de la bolsa, nos da 70,122. Entonces, de esta manera estamos pagando nuestra casa a contado y la pagamos mucho más rápido que una hipoteca a 20 años y con un valor similar, ¿no?, que de lo que vale la hipoteca, ¿no? Entonces, este es el potencial de la bolsa de valores, y con esto reducimos el pago importante que tienen los intereses por el valor de la hipoteca en el tiempo. Les voy a enseñar el secreto usado por los ricos. Por ejemplo, tenemos la opción de que la casa cuesta $70,000. Entonces, vamos a invertir en la bolsa de valores $450 al mes durante 7.5 años. Entonces, son 450 a una tasa de promedio de rendimiento del 10%, nos da 62,923. Entonces, si tenemos un promedio del 10% de rentabilidad, entonces al aplicar los números, vemos que el 10% de 62,923 es 6,292,3. Dividido para 12 nos da un promedio de 524,36. Entonces, si sacamos la hipoteca de $70,000 al 6.16% a 20 años, nos salen pagos de 507,98. ¿Qué quiere decir esto? Que con el rendimiento de nuestras inversiones podemos pagar nuestra hipoteca. Los datos dados anteriormente son referenciales, entonces vamos a ver qué pasó realmente en la bolsa de valores. Con el plan indicado anteriormente,
comenzado en enero del 2014 hasta diciembre del 2021, esta revalorización del portafolio fue de 101.895, que al dividirlo por el valor del rendimiento promedio nos da 10.189, dividido para 12 nos da que tendríamos mensualidades de 849,12. De esta manera, con este valor de nuestros rendimientos de portafolio, podemos sacar a crédito tranquilamente una hipoteca para pagar la casa y también un carro de manera adecuada y utilizando el secreto de los ricos, que sus inversiones paguen su estilo de vida. Ahora, con la finalidad de realizar un presupuesto de manera adecuada, ¿qué quiere decir un presupuesto? Que dividamos nuestros ingresos y nuestros gastos de tal manera que podamos tener una utilidad o un ahorro disponible para poder posteriormente invertirlo para alcanzar la libertad financiera. Entonces, la regla de presupuesto ideal es la denominada 50-20-30, la cual clasifica el 50% en los gastos necesarios, el otro 20% pagarte a ti mismo para destinarlo a la ahorro e inversión. Este 20% está enfocado en la teoría del libro del hombre más rico de Babilonia, donde los judíos indican que es necesario que nosotros apliquemos un impuesto a nuestros ingresos para garantizar nuestro bienestar futuro. Y el otro 30% para nuestros gustos y caprichos, ya que es importante consentirnos para que no sea desgastador el ahorro del 20%. En resumen, la primera parte de la regla 50-20-30, el 50% se destina a los gastos necesarios, donde están la alimentación, la educación, la vivienda, el transporte y los servicios básicos, es decir, los gastos necesarios que debemos de pagar sí o sí en nuestra vida cotidiana de manera mensual. El 20% para pagarnos a nosotros mismos, enfocándolo en el ahorro y en la inversión. Si no tenemos un fondo de emergencia equivalente a los 3 meses, tenemos que colocar el 10% para formar este fondo de emergencia, y una vez esté estructurado, el total del 20% va a la inversión, entre las que están la bolsa de valores de los Estados Unidos, debido a la seguridad jurídica que da el país yanqui, y el 30% para los gustos y caprichos, ya que es importante consentirnos. 4. Regla del consumo. Dentro de las consideraciones de la regla del consumo, cabe destacar que aquí se incluyen todas las partidas que están dentro del 30% de la asignación de la regla 50-20-30. Sabiendo aquello, tenemos la regla 2C, que quiere decir que si deseamos comprar un producto o servicio de consumo, debemos tener el equivalente a 2 veces en ahorro. Por ejemplo, si queremos comprar un iPhone de $1.000, para poderlo comprar tenemos que tener un ahorro equivalente a $2.000, ya que el proceso adecuado de una economía sana es ingreso, ahorro, inversión y consumo, no como normalmente está creyente la sociedad, donde tienen el ciclo de las finanzas en ingreso, consumo y lo que les sobra va al ahorro e inversión. Pues no, del ingreso deben ustedes tratar en la brevedad posible poder destinar las partidas del 20% al ahorro e inversión, y posterior a haber cubierto eso de ahí, pueden destinarlo al consumo. Es decir, por ejemplo, del 50-20-30, cubres tus necesidades básicas con el 50%, posteriormente deben darle prioridad al 20% destinado al ahorro e inversión, y ahí si sus ingresos les alcanzan para cubrir los consumos, va el 30%. Por eso que es muy importante que se lean o que vean resúmenes en internet sobre el hombre más rico de Babilonia, donde dan bastante énfasis a que debemos de ahorrar e invertir para garantizar nuestro bienestar futuro. Otra alternativa a la regla de consumo, una vez cumplido lo anterior, es la regla 2x1, donde dentro del 30% del presupuesto para nuestros caprichos debemos de comprar una cosa por mes. Por ejemplo, si en este mes queremos comprar un celular, debemos de esperar hasta el siguiente para poder comprar otro artículo. Por ejemplo, el reloj en el siguiente mes, el PlayStation, y así sucesivamente, con la finalidad de no gastar demasiados recursos
en adquirir objetos de consumo. Regla de la inversión. Esto no es otra cosa que por medio de la regla del 72 podemos establecer en qué momento y tiempo podemos doblar la inversión inicial. Por ejemplo, aplicamos el número 72 y lo dividimos para la tasa de retorno anualizada de X inversión. Entonces, viendo esto de aquí, el número 72 dividido para el rendimiento promedio de la bolsa de valores del 10% nos da que nosotros duplicaríamos nuestra inversión en un promedio de 7.2 años. De esta manera podemos nosotros estimar en qué tiempo vamos a duplicar una inversión en un activo financiero en particular. Dentro de las reglas del crédito para poder mejorar el historial crediticio está siempre tomar a las tarjetas de crédito como lo son un medio de pago, es decir, que cada mes debemos de pagar el 100% del saldo usado, con la finalidad de poder tener un buen historial crediticio. O a su vez, si van a utilizar el saldo del crédito ofrecido por la entidad financiera, nunca ocupar más del 30% del cupo, ya que este número es observado para poder darle un mejor rango a su historial crediticio y así poderle ofrecer mejores beneficios, créditos a menores tasas de interés, entre otros muchos más. Ahora, como complemento a las finanzas personales está el manejo de deudas. Y presentamos dos alternativas para poder liquidar las molestas deudas que a veces atormentan a muchas personas. Por ejemplo, el método avalancha quiere decir que enlistan todas las deudas y pone en primer lugar las de mayor tasa de interés, mientras que la bola de nieve va a enlistar todas las deudas y va a poner en primera fila las más pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que indistintamente el método que vayan a utilizar, la que se encuentra en la primera parte de la lista, vamos a asignarle la mayor proporción de recursos y las otras deudas vamos a pagar los mínimos, con la finalidad de ir eliminándolas en el tiempo hasta poder liquidar en su totalidad. Ahora, hay unas consideraciones que hay que utilizar antes de aplicar estos métodos, que a veces las deudas de mayor tipo de interés suelen ser más altas y suele ser desmotivador para la persona al ver que no avanza en su plan, mientras que cuando utilizan las más pequeñas ven que el plan está dando resultados debido a que ven que se va eliminando deudas en el tiempo. Entonces, la utilización de uno de estos dos métodos va en función a su motivación personal para poder seguir el plan hasta liquidar todas sus deudas. Con esto hemos terminado con todo lo que deben saber sobre finanzas personales. Si les quedó alguna duda sobre el contenido, pueden dejarnos sus mensajes en el WhatsApp de Club de Inversión.